Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Quiero aclarar que en esta predicación voy a estar usando varios textos de la Escritura. Ustedes saben que no acostumbramos comúnmente a hacer esto, pero vamos a estar viendo ahora un tema en específico. Tratamos de predicar la palabra de Dios expositivamente y creemos que es poderosa para convertir el alma, pero vamos en esta ocasión a usar diferentes textos de la Escritura porque vamos a ver un tema en específico que creemos que es muy importante para la iglesia. Y el tema de esta predicación es: medita qué es tu prioridad en tu corazón. Medita qué es tu prioridad en tu corazón. Vuelvo a repetirlo para que se nos grabe. Medita qué es tu prioridad en tu corazón, y vamos a estar viendo Ageo y otros pasajes de la Escritura. Pero voy a dar lectura a continuación a este capítulo 1 del profeta Ageo. Dice la palabra de Dios así, ustedes me pueden seguir con su vista. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esto es interesante, hermanos, porque en un tiempo donde la iglesia está regresando, se puede decir, a sus labores, podríamos decir, entre comillas, normales, o a lo que estábamos acostumbrados a hacer, nos hemos dado cuenta que esta pandemia que hemos vivido ha causado estragos. Pero no me refiero a estragos por los muertos que inventan que hay, aunque no negamos que hay una enfermedad real. No negamos que esto ha causado estragos físicos, pero más allá de los estragos físicos que ha causado innumerable perjuicio espiritual a la vida de los creyentes. ¿Por qué razón? No por el virus en sí, sino porque como creyentes hemos descuidado nuestras responsabilidades a Dios, hemos desequilibrado nuestras prioridades y nos hemos empeñado a seguir nuestros propios caminos. Y esta es una realidad que ha sucedido desde hace mucho tiempo atrás. El pueblo de Israel, después de que experimentó un proceso de disciplina por parte de Dios, fueron llevados cautivos a Babilonia, regresan después de todo lo que habían vivido, su corazón siempre tendía a desviarse, a seguir sus propios caminos, a pesar de que era un pueblo que había sido librado
por Dios de muchas dificultades. Y su corazón seguía desviándose de Dios. Y yo creo que podemos hacer un paralelo con la iglesia y vemos que esta es la situación hoy en día. Muchos ya no quieren congregarse y creo que no es por temor al virus, sino porque cayeron en un estado de conformismo en el cual no queremos obedecer la palabra de Dios, como dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, no dice, cuando las cosas estén difíciles, deja de congregarte. Dice que cuando las cosas estén más difíciles, tenemos que alentarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras cada vez más. Muchos han descuidado su responsabilidad, no solamente en la cuestión de reunirse, sino orar, leer la Biblia, tener devocionales con su familia, ofrendar y sostener la obra de Dios. Todas estas cosas, hermanos, han hecho un daño tremendo a la iglesia y estamos perdiendo testimonio. Estamos perdiendo testimonio porque al haber descuidado nuestras responsabilidades, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejando de ser sal y luz. Y al dejar de ser sal y luz, nosotros somos la única esperanza para el mundo perdido o caído, que van a encontrarse con las tinieblas. Y esto es grave, hermanos, porque el no meditar cuál es la prioridad de nuestro corazón, el no ordenar nuestras prioridades puede causar mucho daño a nuestra vida espiritual y a la vida de los demás. Y se supone que debemos de ser bendición, luz para los demás. Y fíjese, una de las cosas que quiero ordenar aquí con este pasaje es alguna de las prioridades que como creyentes, hablando como comunidad colectivamente, deberíamos de tener como prioridad. Obviamente sabemos que individualmente nuestra prioridad debe de ser tener nuestra comunión viva con nuestro Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra, ¿no? Eso es lo más importante y lo principal. Después de Dios está nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y de ahí la iglesia. Eso lo damos por sentado. Pero estamos hablando nuestra prioridad en nuestra responsabilidad como pueblo que adora a Dios y que es un cuerpo redimido para ser luz, portador de la verdad en este mundo de tinieblas. ¿Cuál debe de ser una de nuestras principales prioridades? Bueno, una de las principales cosas en las cuales el pueblo de Dios podemos crecer en comunidad, ser alimentados, fortalecidos, adorar a Dios por medio de las alabanzas, animarnos unos a otros, fortalecernos en el compañerismo, en la comunión, obviamente es a través de reunirnos. Esto lo vemos en la Escritura. Vamos allá a Hebreos. Ahorita voy a regresar al pasaje de Ageo. Solamente quiero introducir con este punto. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Fíjese lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una de las principales cosas que vemos aquí, que debe de ser una prioridad para los creyentes, es poder ser estimulados para el amor y las buenas obras, y todo esto se fomenta en el contexto de la congregación, reuniéndonos. Necesitamos ser alimentados de la palabra de Dios por medio de nuestros pastores. Necesitamos adorar a Dios, expresarle nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros por medio de las alabanzas, por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestro servicio en comunidad, en la iglesia, dentro y fuera del templo. Necesitamos entonces reunirnos porque es el medio de gracia que Dios ha establecido para hacernos crecer en santidad, no solo en santidad, sino para poder fomentar precisamente eso que dice aquí, el amor y las buenas obras. No existe tal cosa como yo oro y leo la Biblia en mi casa y yo estoy bien, yo puedo solo. No existen aquí llaneros solitarios. Dios nos diseñó como iglesia, como una comunidad. Si no, lea la oración
modelo que el Señor nos enseñó a orar. No nos enseñó a orar, Padre mío que estás en el cielo, Padre nuestro, en plural. Somos una comunidad, somos un cuerpo y no podemos funcionar aislados. Y si dejamos de reunirnos, estamos limitando esa función. No es el diseño de Dios que la iglesia funcione sin reunirse. Tenemos que reunirnos hasta que Él venga. Esa es una de las prioridades que debemos de tener en cuenta. Y fíjese, volviendo al pasaje en Ageo, Dios llama en un tiempo determinado de la historia al profeta Ageo, en la cual el fervor del pueblo estaba siendo opacado por diversas cosas que había en sus corazones, estaban ocupando, ya después de que habían regresado del exilio, ellos empezaron a decir, bueno, hemos durado tanto tiempo fuera y hemos descuidado, ay, mira qué fea está mi casa, lo voy a arreglar, voy a hacer mi vida, quiero salir adelante, ¿no? Quiero darle un buen patrimonio y futuro a mis hijos, cosas legítimas, pero descuidaron algo muy importante. Fíjese lo que dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué decían eso? No lo sabemos. A lo mejor decían, no, es que mira, va a ser difícil, la gente no está dispuesta, no hay el suficiente dinero, no hay esto otro. No, como que todavía no es tiempo de reunirnos para hacer la obra de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo. Luego vuelve a mencionar aquí un énfasis, para vosotros, para ustedes, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Bueno, no es tiempo para reedificar la casa de Dios, pero sí es tiempo para que ustedes inviertan todas sus energías y tiempo para hacer sus propios proyectos. Fíjense nomás la hipocresía y la contradicción. No es tiempo para hacer la obra de Dios, para buscar a Dios, pero sí es tiempo para nosotros mismos. Fíjese, indirectamente aquí Dios está en contra de la psicología, de la autoestima. Primero yo, después yo, y es que para poder amar a Dios y a los demás, primero tengo que amarme a mí mismo. Mentira. Primero tienes que amar a Dios y luego a tu prójimo, porque por defecto nos amamos de más. Esa es una realidad. Y si pensamos en nuestras propias necesidades, no va a haber un momento en el cual nosotros podamos pensar en Dios ni en los demás. Aquí, Dios siempre nos invita a morir al yo y a ponerlo a Él en primer lugar y en segundo lugar a los demás. Que en eso se resume toda la ley y los profetas, amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces no tenían tiempo, no tenían la disposición para reedificar el templo, pero sí tenían tiempo y la disposición para reedificar sus casas y hacer sus propios proyectos. Muchos pueden decir, ahorita como que estoy en un tiempo de espera, ahorita no quiero servir a Dios, quiero trabajar, quiero hacer mi carrera, quiero hacer mis proyectos, quiero vivir mi vida y a Dios lo tengo en último término. ¿Le suena familiar esto? Quiero hacer esto, algo tan inocente, quiero remodelar mi casa, quiero comprarme un carro, quiero hacer esto y todo. Empezamos a trabajar, tiempo extra, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer y se perdió esa prioridad más importante que es la presencia de Dios. Ahora, aquí era algo, el templo, recuerden que aquí todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. Dios manifestaba su presencia física en el templo. Ahora, el templo somos nosotros por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos, donde poderlo adorar, pero ahora, recuerden que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad por medio del Señor Jesucristo. Ahora, no necesitamos un lugar, ir a Jerusalén para adorar a Dios y reedificar un templo como ese. Sin embargo, la prioridad de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, en donde estemos y de la manera en la que Él lo ha establecido en su palabra, sigue siendo la misma, aunque nosotros ya no tengamos que ir a Jerusalén a reconstruir un templo así. No tienen tiempo para edificar mi templo, pero sí, no es tiempo para edificar mi templo, pero sí es tiempo para seguir sus propios proyectos. Muy bien, eso revela lo que hay en sus corazones. Por eso dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Y si ustedes ponen atención a este capítulo, se repite mucho este verbo meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, piensen, razonen. ¿Cómo es que dicen que no es tiempo de edificar mi casa, que es donde buscan mi presencia y donde yo me manifiesto, pero sí dicen que es tiempo de seguir sus propios caminos?
Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacían, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y seguimos leyendo las descripciones, y ¿qué vemos que pasaba aquí con el pueblo? Se afanaba y no se le miraba nada, no disfrutaban nada de lo que hacía. ¿Por qué? ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes se esfuerzan tanto por un proyecto y al final ¿qué cosechan? Nada, frustración. ¿Les ha pasado, hermanos? A mí me ha pasado, no crean que yo soy un santo, soy un pecador igual que ustedes. Y la palabra de Dios me habla a mí primero, ¿no? No crean que si con un dedo los acuso a ustedes, con tres me acuso a mí mismo, ¿no? Me ha pasado, todos nos ha pasado. Somos propensos a desviarnos de Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Dios les estaba enviando eso como una señal de que ellos buscaran de Dios, reflexionaran lo que estaban viviendo y haciendo, por qué las cosas no les estaban saliendo como ellos esperaban. Bueno, es que habían dejado lo más importante. Su prioridad debería de haber sido buscar la presencia de Dios, y era lo que habían dejado en último término. Pero gracias a Dios leemos más adelante que por medio de esta profecía, por medio del profeta Ageo, Dios despierta el corazón de Zorobabel y de Josué y del pueblo. Dice que Dios despertó el espíritu de ellos. ¿Quién tiene que hacer la obra para que las personas estén dispuestas a obedecer? Dios mismo tiene que hacer la obra. Si no, el hombre por nosotros mismos no podemos. Dios despertó el espíritu de ellos por medio de su palabra, y entonces cuando ellos reaccionaron, dice que temieron. Fíjese lo que dice aquí. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, el 12, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. He aquí la clave. Cuando dice que temió, quiere decir que el pueblo reconoció su condición, se arrepintió y estuvo dispuesto y tuvo la voluntad de hacer lo correcto. Es por eso que entonces que en el versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjese, Dios les habló, les reprendió, pero como el pueblo respondió con arrepentimiento y con disposición, por eso entonces Dios los alienta diciendo, bueno, yo no soy rencoroso, me han fallado, pero yo quiero seguirlos bendiciendo porque son mi pueblo y los amo. Yo estoy con ustedes. Si ustedes van a hacer mi obra, yo estoy con ustedes. Qué bendición, ¿no? Fíjese, aquí vemos algo interesante del carácter de Dios. A pesar de que nos la pasamos fallándole, llega un momento donde Él nos habla y nos exhorta por medio de su palabra, y cuando nosotros respondemos con arrepentimiento, fe y obediencia, Dios nos dice, uy, pero mira todo el tiempo que desperdiciaste no obedeciéndome. Dios no es así, gracias a Dios, sino que Él dice, ok, yo estoy contigo. Cuando nosotros reaccionamos, nos arrepentimos y estamos dispuestos a hacer su voluntad, Dios no nos recrimina lo que hicimos mal, aunque sí nos demanda arrepentimiento. Fíjese las palabras de Dios, yo estoy con vosotros. ¿Hay disposición de obedecerme? Yo estoy con vosotros. Esa es una seguridad entonces que lo que ellos emprenderían sería de Dios. Y aunque iba a ser una tarea difícil, Dios estaría con ellos. Bueno, ahora las lecciones que quiero sacar con esto es, primeramente para nosotros, nuestra prioridad obviamente ya no es reconstruir el templo de Jerusalén, no somos judíos. Dios ya no manifiesta su presencia en un lugar físico, ¿no? Ahora los templos vivientes somos nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿no? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos templos vivientes, pero el tener como prioridad buscar la presencia de Dios sigue siendo la misma prioridad. ¿Y dónde encontramos esa presencia que se manifiesta en cuestión de poder expresar nuestra gratitud a Dios, en poder reforzarnos con su palabra y todo? Es por medio de reunirnos en adoración a Él. Así que esta es una prioridad que debemos de tener presentes. Fíjese, el congregarme no significa que estoy bien espiritualmente, porque implica más que un ritual, pero el hecho de que no me congregue tampoco quiere decir que estoy bien. Implica más que decir tengo que ir a la iglesia, tengo que reunirme porque es una obligación. Si es así no funciona, pero si no te congregas igual estás mal, estamos mal. Debe de ser una prioridad el reunirnos. Otra prioridad, y algo aquí de lo que a los falsos maestros les gusta hablar mucho, ustedes saben a qué me refiero, es del dinero. Y nosotros pocas veces hemos tratado estos asuntos del dinero. De hecho, una de las cosas que menos a mí como pastor me gusta hablar es del dinero, porque no me gusta que se malinterprete. Y estamos tan
¿cómo les diré? Tan asustados, tan hartos o tan a la defensiva de tantas herejías que hemos escuchado por estos maestros de la prosperidad que viven de la gente, que ya nos da temor hablar del dinero, pero la Biblia habla del dinero y tenemos que hablar correctamente de esto. Y si la Biblia lo habla, tenemos que hablarlo sin temor. Ustedes saben realmente quiénes son sus pastores, ustedes saben realmente qué es esta iglesia y ustedes saben realmente que no estamos aquí por esa motivación principal que es el dinero. Sin embargo, la Biblia nos habla del dinero y una de las cosas que debemos de tener también como prioridad en nuestra vida como iglesia es ofrendar, aunque usted no lo crea. Fíjese lo que dice, y con esto podemos pasar a un pasaje clave en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Un pasaje conocidísimo que hasta lo citábamos de memoria. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero un versículo antes, el versículo 6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿No relacionan esto más o menos con lo que estaba pasando con el pueblo? Acá como estamos viendo con Ageo, que dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Lo relacionan? Fíjese, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese bien. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí no está hablando de un porcentaje, de una cantidad. Aquí tenemos un poquito que aclarar algo, una enseñanza que es difícil de captar. Estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que tenemos que dar el diezmo, ¿no? El 10%. Bueno, si nosotros leemos el texto con atención, no dice cada uno dé el 10%, como propuso en su corazón. Recuerden que el diezmo, hermanos, era como un impuesto para el pueblo de Israel. Eso era obligatorio para el pueblo, ¿no? Eso no era una opción. El principio de la ofrenda para la iglesia no es una ley en la cual nosotros tenemos que dar un porcentaje como un impuesto. Es un principio de amor, de generosidad, por gratitud por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz, porque estamos dispuestos a sustentar su obra, porque amamos a Dios, porque amamos lo que Él ama y estamos agradecidos con lo que Él hizo y queremos contribuir a la expansión de la obra de Dios, del reino de Dios. Y ofrendamos por amor, por gratitud, por generosidad, no por una obligación, como dice aquí el texto, no con tristeza, es decir, no con pesadumbre, no lamentándome. ¿No le ha pasado que cuando usted compra algo que a usted le gusta, no sé, un libro, una comida X, 100, 200 pesos, se le hacen como nada por tal de tener ese producto que usted desea, una camisa, un pantalón, pero a la hora de ofrendar, 20 pesos se le hacen 1,000,000 de pesos? Bueno, es nuestra condición, no con ese pesar de que voy a dar y me está temblando la mano y ya cayó y ya di. O típico, lo que les ha pasado con el cambio del billete de 20 pesos que parece de 500 y viceversa. Cuando menos pensaron, dieron el de 500 creyendo que era el de 20 y ¡ay, no puede ser!, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Chusco, pero pasa. No con tristeza, no lamentándose porque tengo que dar. Ni tampoco por necesidad, quiere decir por obligación, pues porque el pastor dijo, porque si no doy, Dios no me va a bendecir. Eso es otro error por la cual la gente ofrenda. Si usted ofrenda creyendo que por eso Dios le va a dar lo doble o le va a multiplicar o le va a triplicar, usted no está ofrendando bíblicamente. Nosotros ofrendamos no por lo que queremos que Dios nos dé, sino por lo que Él ya nos ha dado. Y lo más preciado que nos ha dado es la salvación de nuestros pecados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros damos porque estamos agradecidos por lo que ya nos fue dado. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. Y como dijo el apóstol Pablo, tenemos que saber vivir en la abundancia y en la escasez, pero para nosotros es un deleite, un gozo y una alegría dar
porque fluye de un corazón regenerado, arrepentido, redimido, que disfruta esa comunión con su Señor, ama lo que Él ama y quiere contribuir a la obra de Dios. Ahora, ¿para qué ofrendamos? ¿Para qué ofrendamos? Bueno, hermanos, ustedes lo entenderán por el simple sentido común y la lógica. Estando en un lugar tan grande como este, hay que pagar luz. Hay que proveer de ciertas cosas que necesitamos. Tenemos pastores que sustentamos, o bueno, al menos eso deberíamos hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. De hecho, una vez escuché esto de un pastor y tiene mucha razón. Una iglesia que no tiene visión misionera está muerta. Deberíamos de pensar en tener más fondos para que haya más pastores y en un futuro poder enviar más obreros a otra obra, ¿no? Entonces, si usted se pregunta de que si su visión es limitada y piensa que ofrendamos nomás para pasar el momento, el rato aquí, fíjese lo que pasó con esta pandemia. En el momento que se suspendieron los servicios, la mayoría o muchos dejamos de ofrendar. Dejaron de ofrendar. ¿Qué pasó ahí? Entonces, estamos viniendo a la iglesia como si pagáramos un servicio. Escucho una predicación así como si voy al cine, voy a algún lugar, pago un servicio. ¿Es un lugar de entretenimiento? ¿Un club social o qué? No, hermanos. Nuestra responsabilidad es adorar al Señor. Y haya o no haya reuniones, nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Los pastores, hermanos, también tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, obviamente. Pero, gracias a Dios, por medio de lo que Él nos provee, nosotros podemos enfocarnos a orar, estudiar la palabra de Dios y todo, pero cuando eso nos es impedido, no podemos dedicarle el tiempo que se requiere a la predicación de la palabra de Dios. Y saben ustedes que nosotros somos 2 pastores y es una iglesia con muchas necesidades. Entonces, a veces podemos demandar y queremos demandar una buena predicación, atención, porque el pastor no me ha llamado y esto y aquí y allá. Y los pastores tenemos responsabilidad hacia la iglesia, pero la iglesia también tiene responsabilidad hacia sus pastores. Y todo comienza siendo fieles en esta área también. Y al no ser fieles en esta área, hermanos, perjudicamos a toda la iglesia. Por pensar egoístamente nomás en nosotros. Dicen, no es tiempo para reedificar la obra de Dios, no es tiempo para reparar las cosas que hay en la casa de Dios, que el pastor tiene fe, que viva de su fe. Yo voy a ocuparme de mi carro del año que ocupo, voy a ocuparme de mi ropa, voy a ocuparme de mi comida, voy a ocuparme de mis cosas, y de todos modos el pastor que ore por mí. La mayoría de las oraciones que hemos escuchado, hermanos, que nos piden es, pastor, ore por fulanito de tal, para que le vaya bien en su trabajo, para que tenga esto, o por salud. Siempre por trabajo, por dinero, por salud, pero no hemos escuchado una petición en la cual se ore por la salvación de un alma, por el arrepentimiento, por el perdón de pecados, por la obra de Dios salvífica en la vida de una persona. Estamos tan enfrascados en la pandemia, en que si nos vamos a morir, en que si nos vamos a enfermar, en que cómo va a estar la economía y muchas otras cosas, pero la cuestión espiritual la hemos descuidado. ¿Y cómo se puede hacer la obra de Dios, hermanos, si no hay recursos? Pues no se puede. Y eso es responsabilidad de toda la iglesia. Y en esto tenemos que reconocer que hemos fallado. Y usted se preguntará, ¿por qué mi vida parece que no tiene satisfacción? Pregúntese cuál es su prioridad y encontrará la respuesta. Otra de las razones por las cuales nosotros ofrendamos, y que si usted tiene duda de esto, en una ocasión una persona, obviamente no era un creyente, me alegaba que un pastor no era digno de vivir de su oficio como pastor. Bueno, si nosotros vamos a la Escritura, podemos encontrar esto en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, fíjese lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué significa doble honor? Una remuneración, hermanos, por su trabajo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, no vas a limitar a un animalito que está trabajando, que está arando, y no le vas a permitir comer, alimentarse, ¿no?
De la misma manera, quien vive del Evangelio, quien predica el Evangelio, puede vivir también de él. Obviamente, el dinero no es nuestra motivación principal, pero es una remuneración que Dios honrosamente provee para sus siervos. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas, ellos no tuvieron posesión con las demás tribus. Jehová era su posesión, pero el pueblo mismo los tenía que sostener con sus ofrendas. Estos son principios, hermanos, que encontramos en las Escrituras. Y de hecho, hermanos, una de las razones más tristes por las cuales la iglesia pierde testimonio es por no sustentar sus prioridades a su familia. Fíjese lo que dice aquí mismo en el capítulo 5, en el versículo 8, 1 Timoteo 5, 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y obviamente aquí está hablando en el contexto de las viudas que tenían nietos, que tenían hijos y que no las sustentaban, ¿no? Y Pablo habla de que las viudas que realmente no tenían quien las apoyara, la iglesia debía de velar por ellas. Pero quien tenía hijos o nietos que podían ver por ellos y eran creyentes, tenían que sustentar a su familia, ¿no? Es un deber. Fíjese, pero este principio se aplica a todo. Quien no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y dice que es peor que un incrédulo. ¿Por qué hemos perdido nuestro testimonio, hermanos? Porque hemos descuidado nuestras prioridades. Pregúntese, ¿cómo está su relación en su hogar con su esposa y con sus hijos? Y no hablo solamente de la provisión económica, hermanos, porque si es así usted puede decir, yo trabajo hasta tiempo extra, trabajo los 7 días de la semana, pero ¿cómo está su comunión con Dios? Sus devocionales, sus necesidades emocionales, entre otras cosas, ¿no? Y aparte la provisión física, ¿no? Que es parte de, ¿no? Entonces la provisión implica más que llevar un sustento. Y el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la Escritura. Y esto también, como la iglesia es una extensión de la familia, si nosotros queremos ser piadosos con los de afuera, pero no empezamos en nuestra propia iglesia, con la responsabilidad que ya tenemos con nuestros propios pastores, no tiene sentido. El obrero es digno de su salario y eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículos 9 y 10. Mateo 10, 9 y 10, que dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lucas 17, otra escritura, palabras de nuestro mismo Señor. Lucas 17 dice de la siguiente manera: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero